Para mí es muy especial estar acá presentando los resultados de esta encuesta, porque esta encuesta realmente nació acá. Hace 16 años, cuando yo era ginecóloga hospitalaria en la fundación, cambió la ley. Teníamos una ley totalmente restrictiva en Colombia, el aborto era prohibido bajo cualquier circunstancia y en ese momento salió la sentencia C355 del 2006 con unas causales. Y la pregunta que se nos ocurrió fue, bueno, hay que empezar a prestar los servicios, ¿quiénes los van a prestar? Entonces hagamos una encuesta anónima, preguntemos quiénes sí, quiénes no, y nos pareció tan interesante que la volvimos nacional con la base de datos de FECOLSOC. Eso fue hace 16 años, esta encuesta se repitió después en el año 2020 y en este momento, perdón, en el año 2015, y en este momento les voy a mostrar los resultados de esta nueva encuesta del año 2020 y es muy importante hacer hincapié en que esta encuesta se hizo antes del nuevo cambio que tenemos ahora en la legislación de aborto, pero nos sirve mucho para entender, primero, por qué era importante ese cambio en la legislación que tuvimos y segundo, qué viene aquí adelante y qué recomendaciones podemos dar con base en estos resultados para la implementación de esta nueva ley. Esta es una encuesta que se envió a 3.741 ginecólogos y ginecólogas de la base de datos de afiliados y no afiliados de FECOLSOC. La tasa de respuesta fue 6% y a través de las 3 encuestas que hemos visto, que hemos hecho, ha sido muy similar, el N ha sido muy parecido. Y esta es la encuesta, espero que a varios de ustedes les haya llegado. Les voy a contar un poquito como las características generales de la población que respondió. 52% hombres, no hubo una diferencia significativa. La gran mayoría entre 40 y 60 años, sin embargo, ustedes ven ahí en esa gráfica cómo la población tiende a ser más joven, la mayoría eran más jóvenes. Y el 78% especialistas, algunos residentes, un número pequeño pero significativo, y unos pocos subespecialistas, el 18%. La mayoría en ciudades grandes, ya sea intermedias o capitales, y muy poquitos en ciudades pequeñas. Entonces, tenemos que tener en cuenta también que esto no es representativo de todo el país, sino más que de los ginecólogos y ginecólogas que están en ciudades grandes y pequeñas, perdón, pequeñas e intermedias. La gran mayoría de religión católica, de acuerdo con pues, las estadísticas de nuestra población, y el 60% de los respondientes egresados de universidades públicas. Este es el estudio, para quien quiera, al final les voy a dejar mi correo, quien lo quiera tener completo, porque tiene muchísimos más datos de los que les voy a presentar hoy. Bueno, entonces la primera pregunta que nos hicimos fue ¿cuál es nuestra disposición para prestar la IVE como ginecólogos y ginecólogas? Aquí quiero hacer un paréntesis y es, tengamos en cuenta que la gran mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo en Colombia son prestadas por fundaciones sin ánimo de lucro especializadas. Ya sabemos, Profamilia y Oriéntame, y allá los brindan médicos y médicas generales. Sin embargo, como esto vamos a hablar de la aplicabilidad a nivel del sistema de salud de aquí en adelante, pues es muy importante tener también, saber en qué estamos en el gremio de ginecología, porque normalmente a nivel del sistema somos nosotros quienes prestamos el servicio. Pero lo digo porque es importante tener en cuenta que no son los y las ginecólogas los principales prestadores en este momento en nuestro país. Entonces, cuando vamos a ver cuál es nuestra disposición para prestar servicios, el 55% alguna vez ha realizado la IVE, y cuando preguntamos si en este momento la hace o la haría, el 50% la realizaba en ese momento pues, legislativo en todos los casos legales, el 22% solo en algunos casos y el 28% nunca la hacía. Ustedes ven acá que esto ha variado muy poquito desde la anterior encuesta en 2015. Aquí vemos pues unas variaciones mínimas que no son estadísticamente significativas, es decir, esto tiende a variar muy poco. Miremos la población que la hacía en todos los casos legales. La proporción de hombres y mujeres es exactamente igual. La edad del grupo que sí realiza las interrupciones tiende a ser un poco menor, el promedio es 45 años entre quienes sí las realizan y 49 años entre quienes no las realizan, y hay una diferencia estadísticamente significativa. Y vemos también, otra forma de verlo, el 57% de los menores de 50 años están dispuestos a prestar la IVE, mientras que solo el 40% de los mayores de 50 años. Hay una diferencia grandísima entre residentes y especialistas, a pesar de que la muestra de residentes fue pequeña en comparación al total. Esto tiene significancia estadística y podemos ver cómo entre los residentes el 90% están dispuestos a practicarla, mientras que entre quienes ya somos especialistas solo el 71%.
Em, y quiero mostrarles los resultados del año 2006, cuando iniciamos esta encuesta en la fundación. Esto sí ha cambiado bastante desde ese momento. Muchas menos personas estaban dispuestas a realizarlo, solo el 34%, un tercio. Y el resto, la mayoría sí, pero en algunas causales, la mayoría en realidad no lo harían, pero canalizarían a la paciente, y 13% ni lo practicaba ni lo canalizaba. Pero esta cifra es la que más nos llama la atención. 34%, esto ha aumentado hasta 55% hoy en día. Y miremos entonces ahora la población que decía que no, que la prestaba solo en algunos casos en esta encuesta. La razón más importante para no prestarla en algunos casos es si sobrepasa cierta edad gestacional. Y aquí aprovecho para hacerme autopropaganda, para invitarlos a mi charla de mañana a esta misma hora, y es ¿por qué eso de las 24 semanas? Porque sí, porque no, desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista de los derechos humanos, vamos a hablar de ese tema que yo sé que es uno de los más importantes y aquí lo podemos ver, es una de las principales razones para no prestar el servicio. El resto se refieren a razones de algunas causales con las que no estaban de acuerdo en ese momento o no decidían no prestarlo en esas causales, o razones personales, que me parece muy importante. La mitad de las personas es cuando no estaban de acuerdo con las razones que presentaba la mujer para solicitar la interrupción voluntaria del embarazo. Y ahora analicemos el siguiente grupo, que es el 28%, y son los que no prestarían nunca el servicio. La mayoría por objeción de conciencia, pero fíjense que no todos. El 19% por razones institucionales. Muchos trabajan en lugares donde no les permiten prestar el servicio y esa no es, digamos, la limitante, no son sus razones personales, morales y espirituales, sino una restricción institucional. De resto, pues hay otras razones variadas, pero mucho menos frecuentes, como por ejemplo, simplemente no estar de acuerdo con la decisión, no ser objetor de conciencia, sino no estar de acuerdo con la decisión de la mujer, no tener entrenamiento o incluso temor y estigma por no saber si es legal o si no era legal o era legal en ese momento, porque dependía de nosotros decidir si era legal o no era legal. En 2006, esto sí era muy diferente. El 53% se declaraban objetores de conciencia, y no voy a ir aquí a los detalles, sino que quiero mostrarles cómo ha cambiado esto. Hoy en día en la encuesta, el 62% de los encuestados se declaran no objetores y el 38% se autorreconocen como objetores, es decir, son objetores de conciencia. Pero, bueno, primero quiero mostrarles como la caracterización, perdón que quedó ahí como feito. En general, ser mayor, entre más edad, más probabilidad de ser objetor de conciencia. Por ejemplo, ustedes ven aquí que entre los mayores de 40 años, el OR es 2.3, 2 veces más probabilidad de ser objetor de conciencia. La religiosidad fue el segundo factor asociado a ser o no objetor de conciencia, y haber estudiado en una universidad privada, en un análisis univariado, también nos dio como un factor predisponente para ser objetor de conciencia, solo en el pregrado. En el posgrado no hubo diferencia, quiere decir que estas decisiones se moldean mucho por la formación que uno tiene al principio de su carrera profesional. Pero vamos a dividir, no sé, perdón, me devuelvo. Ay, no me pude devolver. ¿Me pueden ayudar a devolverme, por favor? ¿Más? ¿Más? Ya. Bueno, ese 38% de objetores de conciencia está dividido en dos grupos. Cuando miramos la definición estricta de objetor de conciencia, que es la persona que por sus principios morales y religiosos no hace abortos, pero tampoco los obstruye porque está ejerciendo un derecho a la libertad de conciencia, pero respeta el derecho a la libertad de conciencia de otras personas, y entonces cumple las reglas constitucionales de la objeción de conciencia y no lo hace aplicando su visión personal y restringiendo el derecho de otras personas, sino simplemente protegiendo su derecho a la libertad de conciencia. Solo el 17% realmente de ese 38% están ejerciendo la objeción de conciencia de manera adecuada. El otro 21%, ¿me pueden devolver, por favor? Qué pena. El otro 21% podríamos considerar los que se consideran objetores de conciencia, pero no están cumpliendo esas reglas constitucionales y por lo tanto, en vez de objeción de conciencia, estarán ejerciendo barreras. Frente a esa clasificación hicimos este perfilamiento y es tres
tres categorías o tres grupos de personas. Están las personas que son facilitadoras, es decir, que prestamos servicios de interrupción voluntaria del embarazo y es precisamente por razones de conciencia, porque la conciencia nos dice qué es lo que debemos hacer, porque a veces la objeción de conciencia hace que la conciencia se tome como un atributo de quienes no hacen el aborto, pero realmente la conciencia es transversal a todos los que ejercemos y las razones que tengamos pues las aplicamos a nuestras decisiones. Después en el otro extremo está la persona objetora que hace un ejercicio legítimo de la objeción de conciencia, es decir, no hace la interrupción voluntaria del embarazo en ningún caso, pero siempre remite a la paciente y le da información objetiva sobre la IVE. Y en la mitad tenemos un grupo heterogéneo que es las personas que ejercen la obstrucción, es decir, son objetoras de conciencia, pero además hacen lo posible porque la mujer no prosiga con la interrupción, no la remiten o aplican criterios personales para decir cuándo son objetores y cuándo no son objetores, dependiendo de las características individuales de la paciente, su edad gestacional, sus razones, etcétera. Y por supuesto, pues este no es un ejercicio legítimo de la objeción de conciencia. Cuando partimos la población en este sentido, vemos que, bueno, este es el 50% que ya sabemos que presta servicios, un 17% es el objetor de conciencia real y este gris en la mitad, el 33%, un tercio, están teniendo actitudes y prácticas que obstruyen el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Hasta aquí la disposición. Segundo punto es cuál es nuestro nivel de conocimiento. Y aquí yo puse en pasado cuál era nuestro nivel de conocimiento, porque pues estoy hablando de la legislación antigua, la sentencia C355 del 2006, y aquí vemos cómo, pues en general la gran mayoría sabía que existían estas causales y sabía que se debía prestar el servicio en estas situaciones como riesgo de muerte, malformaciones fetales. Una aclaración, todos los que vemos aquí abajo son situaciones en las que sí estaba permitido y era un derecho de las mujeres acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. Pero vemos aquí cómo a medida que van como disminuyendo la intensidad y la palpabilidad de esas causales, es menos probable que se reconocieran como que estuvieran dentro de las causales legales. Entonces aquí vemos por acá las malformaciones graves incompatibles con la vida, que por supuesto ponían en riesgo la salud de las mujeres, pero solo el 69% lo consideraba que estaba dentro de las causales legales. El riesgo para la salud mental de la mujer, 82%, cada vez se conocía más, pero fíjense las razones socioeconómicas que tienen todo que ver con la salud mental y salud social de las mujeres, se reconocían como una causal o una situación por menos de la mitad de los obstetras. Y fíjense la comparación con 2015, que esto sí me parece muy interesante. Esto no cambió mucho, digamos que las principales causales que tienen mayor aceptación, pues no cambió mucho, pero fíjense cómo sí cambió muchísimo la visión que se tenía de la causal salud, es decir, en 2015 solo el 18% pensaba que una razón socioeconómica podría estar dentro de la causal salud y ya pues había aumentado a 41%, sin embargo seguíamos en una mayoría de especialistas que no interpretaban las razones socioeconómicas como un riesgo para la salud integral de las mujeres. El riesgo de salud mental pues sí estaba casi lo mismo y aumentó un poquito el conocimiento sobre el resultado del embarazo resultado de incesto y las malformaciones graves compatibles con la vida. Y aquí les voy a contar, les voy a mostrar cómo se relaciona este conocimiento o la forma de aplicar la ley en ese momento con el grado de acuerdo que tenían las personas con esas causales. Es decir, una cosa es preguntar, ¿usted sabe que una mujer con riesgo para su salud mental tiene derecho a un aborto? Sí, no. Y otra cosa es preguntar, ¿usted está de acuerdo con que las mujeres con riesgo para su salud mental puedan acceder a un aborto? Sí, no. Y lo que quiero mostrarles acá es cómo a medida que se está menos de acuerdo, pues se interpreta de forma más restrictiva la ley. Y esto me parece un punto importantísimo de análisis porque demuestra cómo la decisión que tomó la Corte tiene una base en la forma en la que se estaba interpretando la ley previamente. Es decir, las mujeres dependían de a dónde consultaban, de con quién estaban para que pudieran acceder al derecho o no. A pesar de que, como dijo la Corte y como su razón principal, que puso como cargo, que el cargo que aceptó de la demanda para
despenalizar el aborto, es que estas son decisiones que se toman a conciencia, es decir, que no pueden seguir dependiendo de la interpretación o de la opinión de una persona que no es la que va a asumir las consecuencias de la maternidad. Y yo creo que esta gráfica es muy diciente en ese sentido, y es que las mujeres estaban sujetas a la interpretación y a la opinión de las personas que las iban a atender. En cuanto al marco legal, esto lo voy a pasar rápidamente, pero quería mostrarles cómo a medida que cambiamos de perfil, el perfil objetor lo tenemos en azul y el perfil facilitador en verde, pero a medida que nos acercamos a posiciones contrarias al aborto, vemos cómo la interpretación es mucho más restrictiva. Nuevamente, esto sustenta el concepto de que estábamos dependiendo de la opinión personal de las personas para el acceso al aborto y no se estaban siguiendo unos lineamientos pues, generales y homogéneos para todas las mujeres. Sobre todo quiero mostrarles aquí en el riesgo de salud mental, 63% de los obstructores, de los que están clasificados en el perfil obstructor, les parecía que era una situación en la que podían acceder al aborto, pero fíjense en esas razones socioeconómicas, seguía siendo muy bajito entre el grupo tanto objetor como obstructor. Y en cuanto a la objeción de conciencia, ¿qué tanto sabemos cómo se debe ejercer la objeción de conciencia? Aquí abajo tengo las reglas constitucionales, por ejemplo, la obligación que tienen todos los profesionales de dar asesoría sobre la IVE, independientemente de que sean objetores o no. El 95% saben que tienen esa obligación independientemente de si son objetores o no. Remitir a las pacientes que solicitan una IVE y están dentro de una causal a un colega o institución que la practique, la gran mayoría sabemos que tenemos que hacerlo, seamos objetores o no. Obligación de brindar información objetiva, ya dijimos que sí, y quiero traer su atención frente a estas dos reglas constitucionales que son muy importantes, sobre todo esta que es, ¿se puede ejercer la objeción de conciencia? Sí, y solo sí se puede garantizar la atención por otro colega con calidad y con oportunidad. Y esto es resultado de la sentencia SU 096 del 2018, que frente a tantos incumplimientos del ejercicio de la objeción de conciencia, dio esta frase tan explicativa que me parece importante. La mayoría saben que eso era así, y solo el 63% saben que solo se puede declarar objetor de conciencia quien tiene que practicar el aborto directamente. Anestesiología, enfermería, personal administrativo no puede declararse objetor de conciencia porque la objeción de conciencia lo que me permite es no hacer el aborto. Pero fíjense esto acá. Cuando miramos por el perfil obstructor, precisamente los que ejercen de manera, digamos, poco juiciosa la objeción de conciencia, vemos que este desconocimiento es incluso mucho mayor. Y por eso es precisamente esto, valida esa clasificación que hicimos, precisamente quienes son obstructores es porque no conocen muy bien cómo se debe hacer la objeción de conciencia y lo toman como un permiso para evitar el aborto y no para no hacer el aborto ellos mismos, que es lo que es. En cuanto a las técnicas, vemos cómo en cuanto a las técnicas más recomendadas por la OMS, el tratamiento con medicamentos en casa y la aspiración, tenemos muy bajo nivel de entrenamiento. En cambio, para el legrado, que es la técnica más desrecomendada por la OMS, pues tenemos un alto entrenamiento y todos sabemos aquí que en nuestra educación recibimos todos entrenamiento para el legrado. Y fíjense cómo, obviamente, entre quienes siempre realizan la IVE, pues obviamente hay más niveles de entrenamiento y quienes nunca la realizan, pues tienen menos niveles de entrenamiento. Y esto abre la pregunta a si realmente las personas deberían poder escoger en qué se entrenan y qué aprenden y qué no, sobre todo teniendo en cuenta que el tratamiento con medicamentos y la aspiración son los tratamientos de elección también en el aborto espontáneo. Es decir, ¿por qué tenemos que seguir haciendo legrados para el aborto espontáneo si la técnica de elección es la aspiración? Pues muchas veces pasa esto, que hemos escogido personalmente hacer unas técnicas y otras no. Y una cosa que es un poco preocupante y es de los que hacen la interrupción siempre, es decir, que están dispuestos a prestarla siempre, solo un tercio se siente capacitado y presta la atención a través de la aspiración manual endouterina. Esto debería ser muchísimo más. Y por último, esta encuesta se hizo en el marco de una demanda pidiendo la descriminalización total del aborto. Entonces, agregamos esta pregunta que estaba elicitada más o menos similar en las anteriores encuestas, pero esta era mucho más exacta, y es ¿qué pensábamos de la criminalización y de la decriminalización del aborto?
Cuando preguntábamos, ¿estaría usted de acuerdo con la eliminación del delito del aborto en Colombia? Por lo general, aquí inmediatamente nuestra cabeza hace un switch y parece que nos estuvieran preguntando, ¿usted está de acuerdo o no con el aborto? La pregunta es muy diferente, no es una pregunta personal, no es de acuerdo uno, porque esa es importante, pero si uno va a tomar la decisión de abortar o de prestar el aborto, de resto no es importante, digamos, para este análisis, pero inmediatamente se hace ese switch y miren lo que pasa. 57% dice que sí estaban de acuerdo con que se eliminara el aborto, el aborto del Código Penal, es decir, la mayoría, pero un 35% decía que no, precisamente porque sienten que le están preguntando su opinión personal sobre el aborto. Fíjense cuando hacemos esta otra pregunta, que es, ¿debería seguir existiendo la pena con cárcel por aborto para las mujeres y los médicos? Esto quiere decir que va más allá la pregunta, es hacer un análisis de qué significa que el aborto esté criminalizado. Significa que las mujeres que abortan se van para la cárcel, significa que los médicos que hacen abortos por fuera de las causales se van para la cárcel. Cuando hacemos la pregunta de esta forma, vemos que el 75% estaba en desacuerdo con la criminalización y una minoría, 10% estaba de acuerdo en que hubiera la pena de cárcel y un 14% parcialmente de acuerdo. Entonces, fíjense que muchas veces pensamos que la pregunta de la despenalización es si estamos de acuerdo o no con el aborto, pero cuando nos preguntan las implicaciones reales y es el hecho de utilizar la amenaza de cárcel para tratar de que las mujeres no aborten, ahí sí, pues hacemos una reflexión profunda y nos damos cuenta que no estamos de acuerdo con la criminalización, independientemente de que seamos objetores de conciencia o no. Voy a pasar estas porque se me acabó el tiempo y voy a finalizar con las recomendaciones. Todas estas hallazgos de esta encuesta nos llevan a hacer unas recomendaciones. Primero, para los tomadores de decisión de políticas públicas y legisladores, recuerden que la Corte Constitucional exhortó al Congreso y al Ministerio de Salud a hacer una regulación que no puede retroceder en materia de derechos, es decir, tiene que reconocer los mismos derechos que ya reconoció la Corte Constitucional y que además debe asegurar que se minimicen las barreras de acceso. Entonces, esta regulación tiene que diferenciar claramente lo que es la objeción de conciencia de las prácticas obstructivas, porque como ustedes vieron, en un tercio de las personas se confunden un poco. Tiene que fortalecer los mecanismos de vigilancia y de sanción cuando no se cumplen estas reglas constitucionales. Y para mí, muy importante, tiene que ser una regulación a prueba de barreras. Esa tiene que ser el objetivo principal de esta regulación. Para los administradores en salud es importantísimo ampliar la disponibilidad y disminuir la centralización. Vimos como, no les mostré ese dato, pero el índice de personas que dicen que no hacen la IVE es muchísimo mayor en las ciudades pequeñas e intermedias que en las capitales y esto hace que los servicios estén concentrados y que creen inequidad entre las mujeres colombianas. Fortalecer la capacidad instalada teniendo los insumos necesarios y capacitando y garantizar la intimidad y la confidencialidad en los servicios. Para la academia y para las asociaciones profesionales, promover la formación no solo técnica, hay que hacer formación también en el ejercicio adecuado de la objeción de conciencia y clarificación de valores y una educación con un enfoque de género, porque las técnicas, yo siempre he dicho, pues están en internet, pero lo más importante es poder aplicarlas de una manera basada en los derechos humanos en la práctica diaria. Promover la investigación y brindar ambientes libres de estigma. Y por último, para nosotros mismos, diferenciar nuestra posición personal del deber ético profesional de permitir el acceso a derechos que ya están ganados por las mujeres, examinar a conciencia la objeción de conciencia para ver si se está ejerciendo de manera adecuada o no de acuerdo con las reglas constitucionales y a través de ese análisis identificar prácticas contrarias al libre ejercicio de profesión de oficio que, por ejemplo, nos obligan a no atender mujeres en sitios donde no es permitido y que sabemos que son mujeres que tienen el derecho a ser atendidas. Los invito a que sigan al grupo médico en redes, cualquier pregunta que tengan con mucho gusto también en estos contactos y si quieren que les envíe el estudio completo, con muchísimo gusto también se los envío. Gracias.